La personalidad se expresa por un estilo propio y patrones específicos de pensamiento, sentimiento y acción. Cuando los rasgos de personalidad son inflexibles y comienzan a ocasionar problemas por la conducta maladaptativa y conflictiva, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social, se puede hablar de un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y comportamientos que se alejan de las expectativas de la cultura a la que se pertenece, y que se presenta en al menos dos de las siguientes áreas: la cognición, la afectividad y el funcionamiento interpersonal o el control de los impulsos. El grupo A de los estudiantes de UTESA de licenciatura en matemática estará hablando de 3 trastornos que se presentan en la personalidad. Estos son la paranoide, la esquizozoide y el esquizotípico. El trastorno esquizoide de la personalidad es un trastorno que se caracteriza por evitar las actividades sociales y poca expresión emocional. Suelen ser personas solitarias que se muestran despectivas respecto a otros, es decir, carecen de habilidad y deseo de socializar. Hola, mi nombre es Judy Vanessa de la Rosa Morel y yo les estaré hablando sobre el trastorno esquizoide. Un trastorno general de la personalidad se define como un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas culturales del sujeto, cuya manifestación puede observarse en las siguientes áreas: cognición, forma de pensar e interpretarse a sí mismo, a otras personas y a otros acontecimientos; afectividad, el rango, la intensidad, la labilidad y la adecuación de la respuesta emocional; funcionamiento interpersonal y o control de impulsos. Las características propias de la personalidad se vuelven reconocibles en la adolescencia o durante la vida adulta. Algunos tipos de trastornos de la personalidad pueden remitir con la edad o parecer menos evidentes, como por ejemplo los trastornos de la personalidad antisocial o límite. Epidemiología. El trastorno de la personalidad esquizoide se define como un patrón de distanciamiento de las relaciones sociales y una gama restringida de la expresión emocional. Pertenece junto al trastorno esquizotípico y paranoide al grupo A, aunque este sistema de clasificación no ha sido válido de forma consistente, es de utilidad en este contexto formativo. Por similitudes descriptivas, los individuos que pertenecen a este grupo suelen mostrarse raros o excéntricos. Los criterios diagnósticos recogidos en el DSM-5 son los siguientes. Es necesario señalar si los criterios se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia. Se añadirá previo, es decir, trastorno de la personalidad esquizoide previo. Este trastorno puede ser evidente desde la infancia y adolescencia, con soledad, relaciones escasas con los compañeros y bajo rendimiento en la escuela, que convierten a estos niños o adolescentes en diferentes y proclives a ser objeto de burlas. Las personas con el presente trastorno carecen de un deseo de intimidad que les hace aislarse, ya que la interacción humana genera malestar o indiferencia. Prefieren estar solos, por ello eligen actividades o aficiones individuales que no implican la interacción de los demás. Nuestra preferencia por tareas mecánicas o abstractas pueden fascinarse con objetos inanimados, capaces de emplear gran cantidad de energía en intereses poco humanos. En la interacción con los demás, raramente toleran contacto visual. Les resulta difícil actuar de forma espontánea. Su discurso es correcto. A. Patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales que comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Está presente en diversos contextos y se manifiesta por 4 o más de los hechos siguientes. 1. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. 2.
Casi siempre elige actividades solitarias. 3. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. 4. Disfruta con pocas o con ninguna actividad. 5. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. 6. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. 7. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. B. No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas, otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro del autismo, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Saludos, mi nombre es Sheila Elena y le estaré hablando sobre el trastorno de la personalidad esquizoide. Este trastorno presenta comorbilidad con el trastorno depresivo mayor, distimia, fobia social y agorafobia. Los rasgos esquizoides pueden ser la antesala a un trastorno delirante o de la esquizofrenia. Este trastorno coincide con mayor frecuencia con los trastornos de la personalidad esquizotípica, paranoide y equitativa. En respuesta al estrés, dadas sus dificultades para expresar emociones y a su falta de interacción social, pueden experimentar episodios psicóticos breves. Son personas que parecen carecer de sentido de la vida, falta de la dirección sin objetivos y metas reconocibles. Suelen reaccionar de forma pasiva a las circunstancias adversas y tienen dificultades para responder adecuadamente a los acontecimientos importantes de la vida. Trabajan mejor en condiciones de aislamiento social. El término esquizoide etimológicamente significa partido dividido, pero el significado conceptual se refiere a una excesiva introversión con desinterés en las relaciones sociales. Esta necesidad de aislamiento se manifiesta de forma generalizada en diferentes contextos. La casuística de este trastorno se relaciona con personas que han podido sufrir abuso físico, abuso sexual y/o abuso emocional, manifestado en humillaciones y desprecios. También puede darse en entornos familiares inexpresivos o impasibles con falta de estimulación hacia el aprendizaje o por alteraciones en las interacciones familiares basadas en la confusión y contradicción. El patrón infantil se caracteriza por una reactividad pasiva, baja capacidad sensorial y pasividad motora, lo que puede provocar un déficit de estimulación y de pocas expresiones afectivas manifestadas de sus cuidadores, lo que a su vez podría perpetuar la tendencia a expresar emociones y al aislamiento. Se observan comportamientos solitarios. Se distinguen variantes dentro del espectro esquizoide, donde podemos mencionar esquizoide lánguido, combinación con rasgos depresivos, bajo nivel de activación y ausencia de acciones enérgicas y vigorosas. Se fatiga con facilidad y débil expresión psicomotriz. Se caracterizan por relacionarse con los demás tranquila, insípida y en cierto modo dependiente. Tiene pocos intereses, prefieren un estilo de vida simple y repetitivo. Esquizoide distante, combinación con características evitadoras y esquizotípicas. Apartado, inaccesible, solitario, aislado de la sociedad, sin hogar, desconectado, sin rumbo ni objetivos, dedicado a trabajos marginales. Esquizoide despersonalizado, con características esquizotípicas, desvinculado de los demás y de sí mismo, se ve a sí mismo como un objeto distante, cuerpo y mente separados, se le suele ver como personas dirigiendo la vista a cualquier parte del espacio.
esquizoide embotado. Combina la apatía del esquizoide con la restricción y formalidad emocional del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, con lo que se elimina con eficacia todo tipo de expresión emocional. Hasta aquí mi exposición. Gracias por su atención. Se suele caracterizar a las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad como extrañas o excéntricas, y por lo general tienen pocas o ninguna relación cercana. Tienen pocas habilidades sociales, suelen malinterpretar las conductas y las emociones de los demás, y suelen ser desconfiados. Buenas noches, mi nombre es Odalis Suero de los Santos, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Estaré hablando del trastorno de la personalidad esquizotípico. El trastorno de la personalidad esquizotípico se define como un patrón de malestar agudo en las relaciones íntimas, de distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento. Pertenece, junto al trastorno esquizoide y paranoide, al grupo A. Por similitudes descriptivas, los individuos que pertenecen a este grupo suelen mostrarse raros o excéntricos. Los criterios diagnósticos recogidos del DSM-5 son los siguientes: patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiestan por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamientos excéntricos que comienzan en las primeras etapas de edad adulta y estas presentan en diversos contextos y se manifiestan por 5 o más de los siguientes hechos. Ideas de referencia con exclusión de delirios referenciales. Experiencias perceptivas inhabilitables, incluidas ilusiones corporales. Pensamientos y discursos estragos, por ejemplo, vago, circunstancial, metafórico, superelaborado o estereotipado. Suplicacias o ideas paranoides. Afecto inapropiado o limitado. Comportamiento o aspectos extraños, excéntricos o peculiares. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familia y tiende a asociarse a medios paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. No se producen exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas, otro trastorno psicotípico o un trastorno del espectro del autismo. Hola, mi nombre es Keila Yasmín de la Cruz y estaré hablando sobre el esquizotípico. El trastorno de la personalidad esquizotípica se asocia al trastorno depresivo mayor, es decir, esquizofrenia, trastorno de bipolaridad, trastorno de pánico y fobia social. Las evidencias biológicas sugieren que este trastorno de personalidad pertenece al aspecto de la esquizofrenia. De hecho, tiene agregación a la familia. Es decir, que las personas con esquizofrenia pueden heredárselo al primer grado de la familia que posea. Esto no en la población general. A menudo las personas con este trastorno buscan tratamiento para los síntomas asociados a la ansiedad, depresión u otros síntomas que afectan más su día a día que las características de su trastorno de la personalidad en sí. Pueden experimentar episodios psicóticos transitorios como la respuesta de estrés. Las personas que poseen este tipo de trastorno se caracterizan por experimentaciones de pensamientos, la excepción, la comunicación y el comportamiento. Estas derivaciones nunca son tan extremas como las que se encuentran en los casos de esquizofrenia. En la población infartojuvenil se encuentran grandes dificultades para diferenciar este trastorno de la personalidad con otro trastorno neurodesarrollado.
dado que comparten similitudes con otro grupo de heterogéneos de niños solitarios, extraños con un comportamiento caracterizado por acentuado a similitudes de la sociedad, excéntricos a una peculiaridad del lenguaje. Existen similitudes también con la personalidad narcisista, pero el foco del conflicto cualitativamente es diferente. Hay una alta tasa de coincidencias en el trastorno de personalidad límite, por lo que a veces establece distintas estimulaciones de lo que es la personalidad de una persona con trastorno esquizotípico, narcisista o simplemente un niño que no quiere integrarse a la sociedad. Con un trastorno paranoide de la personalidad. Sospechan que los demás planean explotarles, engañarles o dañarles por motivos injustificados, por lo que siempre tienen una actitud defensiva. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, su trabajo y su escuela. Trastorno paranoide, trastorno de la personalidad y trastorno de la infancia, adolescencia, TP. El trastorno de la personalidad paranoide se define como un patrón de desconfianza y suspicacia, de manera que se interpretan las intenciones de los demás como malévolas. Pertenecen junto al trastorno de la personalidad esquizotípica y esquizoide al grupo A. Por similitudes descriptivas, los individuos que pertenecen a este grupo suelen mostrarse raros o excéntricos. Este trastorno puede ser evidente desde la infancia y la adolescencia, con soledad, escasas relaciones con los compañeros, ansiedad social, bajo rendimiento en la escuela, hipersensibilidad, pensamientos y lenguaje peculiares, suspicacias, desconfianza y fantasías idóneas. Parecen no tener emociones e inspiran miedo a los demás. Se observan problemas en los ámbitos familiares, laborales, sociales. Constantemente ponen a prueba la lealtad y fidelidad de sus allegados. El diagnóstico diferencial se realiza respecto a otros trastornos mentales con síntomas psicóticos, cambio de la personalidad debido a la afección médica, trastorno por consumo de sustancias. Este trastorno, el periodo de síntomas psicóticos no es persistente para hacer un diagnóstico adicional a un trastorno delirante de tipo persecutorio, como son el trastorno de la esquizofrenia, trastorno de la bipolaridad y el trastorno depresivo con rasgos psicóticos. Desconfianza y suspicacia intensa frecuente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos. Algunas personas en la edad adulta presentan diversos contextos y que se manifiestan por 4 o más de los siguientes derechos. Sospecha sin base suficiente, preocupación con dudas injustificadas, poca disposición a confiar en los demás, lectura encubierta de significados denigrantes, rencor. Trastorno de personalidad paranoide. Un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y un poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con situaciones y la persona. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. En algunos casos es posible que no te des cuenta que tienes un trastorno de personalidad porque tu manera de pensar y comportarte te parece natural, y es posible que culpes a los demás de problemas que tienes. Los trastornos de personalidad comienzan en la adolescencia o en la adultez temprana.
Las personas que padecen de un trastorno de personalidad paranoide presentan varias características notorias: sentimientos injustificados de sospecha y desconfianza hacia las otras personas. Las personas se sienten un poco asustadas a perder el patrocinio de un evento, no les gusta ser subordinado, se sienten un fuerte temor a la sensación de ocupar una posición inferior en un lugar de trabajo, en una sociedad o cualquier tipo de evento que se realice. A veces el desempeño de las personas que sufren de paranoia es un poco insuficiente, porque la preocupación por buscar motivos ocultos y significados especiales limita su capacidad para considerar y comprender las situaciones. Cuando surgen problemas, casi siempre se relaciona con el trabajo, y ya que esta área es la cual resulta difícil evitar los contactos interpersonales. Un punto muy importante: los pacientes de paranoide no suelen acudir muy seguido a la consulta, lo cual se hace un poco complicado para el terapeuta establecer el vínculo terapéutico sanador. De hecho, aumenta la dificultad en sí. Las personas afectadas por este trastorno creen evidentemente que los demás individuos se están intentando aprovechar de ello, o bien quieren dañarlo o perjudicarlo, aunque no existen datos o evidencia que lleven a esta conclusión. No debemos confundir un patrón de creencia patológico con el que un ser humano promedio puede pensar o experimentar en ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, en el entorno laboral, cómo sentirse menos valorado que un compañero de trabajo. Eso es un ejemplo de que un ser humano normal puede sentirse menos que cualquier compañero de trabajo. Un alumno puede sentirse menos que cualquier compañero de clase porque se tiene más nota. Pero cuando ya hablamos de que creemos que el compañero, hasta por la más mínima cosa, creemos que nos va a perjudicar o nos va a hacer daño, o que el profesor por cualquier cosa que haga nos va a hacer daño, o cualquier persona de mi entorno me va a hacer daño, y siempre tengo esa desconfianza, pues ahí puedo creer que tengo un trastorno personal de paranoide. Las personas que sufren de este trastorno de la personalidad son casos extremos de este rasgo y llevan a esa falsa creencia a todo o casi todo el ámbito de la vida, lo relacionan con todo. Una persona que sufre de paranoide, que tiene un trastorno de paranoide, relaciona todo lo negativo con su vida. Son muy desconfiadas las personas que presentan este trastorno. En conclusión, una persona con trastorno de personalidad de paranoide es una persona tanto fría, por así decirlo, distante, hipervigilante, desconfiado. Es una persona que cree que todo le va a hacer daño, que todo el mundo le quiere hacer daño, que todo el que está relacionado hacia él lo critica. Es muy frecuente que se sienta al menos. En un caso, sí, las personas que sufren de paranoide pueden evolucionar hacia una psicosis de paranoide o a una esquizofrenia. Hasta aquí mi participación.